Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar ahí. Yo soy Amaya Echevarría, soy la directora de UNAF. Y además de daros la bienvenida, pues voy a presentar un poquito UNAF y por qué estamos haciendo hoy este webinar. UNAF es una ONG de utilidad pública. Llevamos 35 años y nuestra misión es defender y promover los derechos y el bienestar de las familias. Es lo que llevamos haciendo todo este tiempo y lo hacemos gracias, entre otras cosas, a que somos una red de entidades. Hay 23 entidades que forman parte de la red de UNAF. Además, muchas de ellas son también redes, con lo cual hay más de 200 entidades a las que representamos y eso nos pone en una posición pues realmente privilegiada para conocer las necesidades de las familias y así podemos promover políticas públicas, servicios y apoyos que vemos que realmente necesitan. Además, debido a esta posición, esta visión global que tenemos, lo que hacemos también pues, es cuando vemos alguna necesidad que no está cubierta, pues tenemos proyectos propios. Nuestros proyectos son en dos grandes ámbitos. Por un lado, trabajamos con familias y mujeres migrantes, muchas veces víctimas de violencias de género, y lo que hacemos es garantizar su acceso a los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, pues a través de la mediación intercultural, de la atención integral. Y, por otro lado, trabajamos todo lo que son las relaciones familiares, la reducción de conflictos, la mediación y todo lo que supone pues, un poco mejorar la comunicación dentro de las familias. Todo esto lo hacemos a nivel muy integral. Como ya he dicho, pues, hacemos incidencia política, también hacemos estudios e investigación para ver realmente pues, las necesidades que pueden tener las familias. Desarrollamos muchísimos materiales, os invitamos a verlos en la página web, seguramente mis compañeras van a dejar algunos links en el chat, porque tenemos, sobre todo en este tema de prevención de conductas de riesgo o de mejora de las relaciones con hijos e hijas adolescentes, tenemos infografías, tenemos materiales interactivos, tenemos un juego que se llama Roleando en Familia, que es como una especie de un elige tu propia aventura virtual que podéis hacer con vuestros hijos e hijas. Tenemos dos apps, tenemos una app para mejorar la comunicación entre progenitores separados, tenemos también una web app que nos tenéis que registrar y que vais contestando a unas preguntas en un chat y al final pues os damos una serie de contenidos que están personalizados para vuestro caso concreto. Entonces, todo eso en nuestra página web. Y también hacemos pues mucha formación de profesionales que trabajan con las familias y también pues con las familias, como este webinar. La mayoría de las formaciones que tenemos con familias son online porque facilita mucho la conciliación. Y este es un ejemplo. Este en concreto lo podemos hacer gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y a un programa pues, que nos subvenciona sobre prevención de conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes. Dentro de este proyecto hemos identificado 6 conductas de riesgo, abordamos las 6 y, como sabéis, pues en este caso vamos a hablar del consumo de drogas. Sabemos que en la última encuesta sobre el consumo de drogas en enseñanzas secundarias en España, en 2021, que se realiza a estudiantes entre 14 y 18 años, pues las que más consumen son sobre todo el alcohol, más de un 70%, en segundo lugar el tabaco, casi un 31%, el cannabis, un 22%, y luego los hipnosedantes, que ya es mucho menos, es un poquito más de un 7%. El resto de drogas pues no se consumen tanto, pero la que vemos que más se consume es el alcohol, es la que se percibe encima como menos peligrosa y la más disponible, y de hecho, pues 9 de cada 10 menores entre 14 y 17 años no aprecian ninguna dificultad para conseguir alcohol ni tabaco si quisieran, a pesar de que, como todas sabemos, pues la venta está prohibida en menores. Entonces vemos que el consumo es muy alto, el consumo de cualquier tipo de sustancia adictiva pues genera mucha inquietud en las familias y genera también muchas dudas. Tengo que hablar con mis hijos e hijas sobre drogas. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues todo esto es lo que queremos abordar en este taller. Vamos a daros información relevante. Al principio vamos a hablar de cuáles son, por ejemplo, las drogas más consumidas por los jóvenes. Vamos a hablar de la edad de inicio en el consumo. También vamos a hablar de la comunicación, cómo podemos iniciar conversaciones con ellos y ellas sobre este tema, que a veces pues, nos puede resultar un poquito complicado, sobre todo en estas edades. También vamos a hablar de errores que podemos cometer y que bloquean la comunicación.
Otro tema que preocupa mucho a las familias: ¿cómo sé si está consumiendo? ¿Cómo sé cuánto está consumiendo? Bueno, pues vamos a intentar daros algunos indicadores que nos pueden hacer pensar que está habiendo consumos, y también cómo intervenir, sobre todo pues ante las situaciones que pueden resultar un poquito complicadas. Y bueno, y para eso pues estamos encantadas de contar con un experto en el tema, José Molina del Peral. José es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en la Facultad de Educación de la UCM. Tiene más de 25 años de experiencia clínica atendiendo pacientes y familiares con problemas adictivos, y cuenta con más de 40 contribuciones científicas entre artículos de revistas de investigación nacionales e internacionales, participaciones en congresos. Además, imparte formación en adicciones en centros de formación de posgrado, en institutos, colegios, hospitales, empresas, y al final pues tiene más de 10.000 horas de docencia impartidas. Y además es un autor de 4 libros, 2 de ellos vinculados al ámbito de adicciones, que son SOS, Tengo una adicción, y ¿Qué hablo con mis hijos e hijas sobre drogas? Dialogar para prevenir. O sea que también luego, después de este webinar, podríais ampliar la información. Así que nada, daros la bienvenida de nuevo. Espero que consigamos el objetivo de este taller, que es que tengáis un mayor conocimiento sobre las drogas y las adolescentes, y también pues ayudaros a intervenir como padres y madres. Así que, bueno, os dejo con José, que estoy segura de que estáis deseando escucharle. Nada, muchísimas gracias, Amaya, por tu tan amable presentación. Solo te falta decir que también, además, lo que empiezo a tener cada vez es más años. Por eso van saliendo todas esas cosas. Pero bueno, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para que la tengáis ahí presente, ¿vale? Y bueno, como también hemos hablado, luego posteriormente facilitaré esta presentación para que así, pues bueno, no tengáis que preocuparos de tomaros ninguna nota, o sí, pero que por lo menos sepáis que lo vais a tener a disposición. A ver, el título en sí mismo ya es una declaración de intenciones: cómo hablar con tus hijos e hijas sobre drogas. Al final, yo recuerdo que es un título muy parecido al que tengo también en uno de mis libros. Me acuerdo que una persona me dice, bueno, cuando ya hablas de cómo hablar, es que hay que hablar sobre esta temática. Digo, pues sí, porque las drogas existen y entonces, efectivamente, tenemos que hablar sobre ello. Pero bueno, vamos a intentar ver algunas cuestiones, conocer algunas cosas sobre el tema de las drogas que nos faciliten también, bueno, pues una comunicación más efectiva. De forma rápida os comento qué es lo que vamos a abordar durante esta conferencia. Vamos a hablar de unos conceptos básicos que conozcáis sobre el mundo de las drogas, muy sencillos, pero también importante conocerlo porque no todo, como ya veréis, es un cuadro adictivo, demás, bueno, pues que sepamos un poquito sobre ello. Vamos a ver, y bueno, ya Maya nos ha comentado un poquito cuáles son las sustancias más consumidas por los jóvenes. Hablaremos un poquito de las diferentes, cómo acceden a ellas y demás a través de, bueno, una de las encuestas, que como ya he dicho, es una encuesta que es Studes, que bueno, tenemos ahora una un poquito también más reciente, de 2023, y podemos revisar un poco lo más actual, donde hablaremos también de, bueno, de la edad de inicio habitual en el consumo de diferentes sustancias, y sobre todo también abordaremos en este punto cuáles son algunos mitos y conceptos erróneos que existen en la población hacia las drogas, que el hecho de transmitirlos pues a veces hace que se transmita algo inadecuado. Abordaremos también cómo iniciar conversaciones con nuestros hijos sobre esta temática, porque claro, a veces es un poco complejo y a ver cómo lo hago. Bueno, pues intentaremos dar algunas sugerencias. También veremos efectivamente pues algunas cuestiones de qué mejor no hacerlas, es decir, al iniciar estas conversaciones, algunas dudas que nos suelen presentar los padres. Yo a través de diferentes, formaciones que he impartido, pues cosas que a veces he recogido muy poquitas, pero algunas dudas que plantean. Acabaremos ya en la parte final con indicadores de riesgo en el consumo que intentaremos analizar, pues qué posibles indicadores existen para poder pensar que podría estar habiendo consumos de diferentes sustancias. Y por último, también abordaremos sobre una intervención, cómo podemos intervenir desde el ámbito familiar cuando ya se detecta un problema con el consumo. Es decir, ya estamos detectando
ya no es solo un consumo puntual, sino que se está detectando un problema que podría ser un problema adictivo. Así que bueno, pues esto es en lo que vamos a desarrollar el tiempo. Tal y como me han comentado, pues tendré mi tiempo de exposición y posteriormente pues resuelvo en la medida que sea conocedor todas las posibles dudas que aparezcan. Bueno, os he facilitado nada, de forma muy rápida algunos conceptos simplemente para que conozcáis de este mundo. Uno es la que la llamamos la tolerancia. La tolerancia es que tengo que ir aumentando la dosis para conseguir el efecto. Cuando uno consume una sustancia de forma habitual, pues para conseguir el efecto tiene que ir aumentando la dosis. Eso se denomina tolerancia y eso a veces se confunde el fenómeno tolerancia porque hay gente que dice, no, si yo sé beber. Y sé beber quieren decir bueno, pues que pueden tomar una cantidad elevada sin que le genere ese estado de embriaguez, por ejemplo. Bueno, pues eso es un error. Eso es que realmente estás generando una alta tolerancia, te está afectando en el organismo y además eso puede ser un pequeño indicador ya de que puedes estar generando un cuadro de dependencia. Tenemos luego tres conceptos que son diferentes. A ver, lo que sería uso, abuso, dependencia. Hacer un uso de una sustancia, ya sea alcohol, tabaco, lo que sea, no quiere decir que tengas una dependencia. Yo no digo que esto no sea como los pasos iniciales para pasar a una dependencia, sin lugar a dudas, pero hacer un uso es algo puntual, que lo haces y de lo que no genera una dependencia. Un abuso es cuando ya te está trayendo consecuencias negativas en tu vida. Ya a veces esos consumos te están generando consecuencias, lo cual empieza ya a ser más problemático, qué duda cabe. Y una dependencia sería cuando ya hay una pérdida de control en la persona. Yo suelo poner un ejemplo. Imaginemos que yo hoy hubiera decidido, no lo he hecho obviamente, pero antes de mi conferencia haber bebido algo, digo, bueno, pues me voy a beber una o dos cervezas. Y realmente cuando una persona tiene una dependencia tiende a perder el control y a lo mejor ya sigo tomando más y ni siquiera acudo a esta conferencia. ¿Vale? Tendríamos otro concepto que es el síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia es los síntomas que aparecen cuando tú has tenido un consumo mantenido de una sustancia durante tiempo y tú dejas de tomarlo. Entonces aparecen unos síntomas, es como que el organismo te lo demanda. ¿Vale? Pues sabemos y esto es importante también que conozcáis, que los síndromes de abstinencia más peligrosos son de sustancias de las que parecen que no son tan problemáticas, entre comillas, como es por ejemplo el alcohol, es el síndrome de abstinencia más peligroso. O ahí os he puesto DX es desintoxicación. Una desintoxicación, para entenderlo, es simplemente limpiarnos de la sustancia. Es decir, si yo soy fumador, sé que a mis 7 o 10 días estoy limpio de nicotina. Digo desde un punto de vista fisiológico. Si soy consumidor de cocaína, los 5 días, en un análisis de orina, yo ya probablemente no daría positivo. Pero eso no implica otro concepto que es más importante, que es el de deshabituación. Las personas muchas veces que consumen sustancias hay un para qué. Un para qué, pues para relacionarme mejor, para tapar ciertas emociones, para cuestiones de este tipo. Y eso hace que el fenómeno de deshabituarte a eso ya no es tan rápido. Eso es mucho más dilatado en el tiempo. Si pensemos sigo poniendo un ejemplo de eso, yo antes de dar una conferencia necesito tomarme pues, un tranquilizante, por ejemplo, porque digo, "Buah, es que voy a estar muy nervioso". Y mi forma de canalizar esa emoción, esa ansiedad, es a través de un tranquilizante o a través de tomar un poco de alcohol o lo que sea, es previsible que luego me cueste mucho. No estoy habituado a eso, tengo que empezar a hacer, bueno, pues entrenar otra serie de habilidades, de recursos. Y por último, en estos conceptos básicos hay el concepto de clasificación de las drogas. Veréis que hay muchísimas clasificaciones sobre las drogas. Nos hablan a veces de drogas duras, drogas blandas, drogas naturales, sintéticas, semisintéticas. Bueno, pues a los que somos profesionales del campo, todas esas clasificaciones no nos gustan nada. Huimos de ellas porque lo que hacen es infravalorar el riesgo de algunas. Y yo, claro, te hablo es que esta es una droga blanda, pues parece que entonces no tiene riesgos y sabemos que los tiene. Si es una droga dura, es así, lo tiene. Entonces, como os digo,
profesionales del campo no nos gustan nada esas clasificaciones. Nosotros hacemos las clasificaciones en función de si las drogas son estimulantes, depresoras o lo que llamamos alteradoras o perturbadoras. Drogas estimulantes hablaríamos de, por ejemplo, pues, la nicotina, la cocaína, las anfetaminas. Drogas depresoras, pues el alcohol, los derivados opiáceos, las tranquilizantes, alteradoras o perturbadoras, lo que son alucinógenos derivados del cannabis, ¿vale? Entonces, cada una tiene sus riesgos intrínsecos. Por eso ya os digo que no nos gustan esas otras clasificaciones que sí las dentro de la población son muy habituales, pero luego a los expertos pues no nos, ya os digo, no cuadramos demasiado con ellas. Para que sepáis, algunas de las vías de consumo de las sustancias, pues puede ser vía oral, pues eso, como el alcohol, que lo tomas vía oral, vía fumada, vía esnifada por la nariz, vía inyectada, de uso tópico, que sería por la piel. Y os he comentado esto porque es verdad que se han visto en población joven algunos consumos que nos han estado preocupando desde hace años y nos siguen preocupando, que son pues vía anal, vía vaginal, tras del iris, de los ojos, pues fundamentalmente para conseguir una intoxicación más rápida y gastando menos, pues con un tampón, introduciéndoselo vía anal o vía vaginal, lo cual efectivamente sabemos los daños que genera, pero que es claro, les genera una intoxicación más rápida y bueno, y queremos hacer una concienciación también al respecto sobre esto de los peligros que traen consumos de este tipo. A ver, por lo menos para que tengáis un mapa, Amaya en la presentación ha dado algunas pinceladas, ha hablado bueno, pues de esta encuesta, de la última encuesta que tenemos, que es del Plan Nacional sobre Drogas, que es esta Estudes, que es es una encuesta que se hace con población de 14 a 18 años, estudiantes de secundaria, ¿vale? Es una encuesta que se va haciendo cada 2 años en España. Desde el año 1994 tenemos datos. Hay unas que salen en años impares, otros en los pares. Hay otra que se llama edades, ¿vale? Edades es de población ya de 15 a 65 años, ¿bien? Pero en esta en concreto, como es la que es más cercana a lo que, bueno, pues a lo que vamos a lo que vamos a ir abordando, pues simplemente para que tengáis un mapa general de qué pasa con las sustancias, os he traído unas poquitas de diapositivas, os cuento un poco y así podemos tener ese mapa. Como antes nos comentaban, bueno, si vemos cuáles son las sustancias más consumidas, pues tenemos el alcohol, el tabaco, el cannabis y los hipnosedantes. Y a partir de ahí ya son más residuales el resto en población, ¿vale? Temas de cocaína, anfetaminas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esta sería como el mapa general de lo que tenemos en el consumo de sustancias en población joven, que es también muy parecido también al de población adulta. Si ya que analizáramos en función del sexo, en población de, os repito, de 14 a 18 años, pues aquí vemos algo ya curioso, ¿vale? Que si os fijáis, el consumo de todas las drogas que son consideradas ilegales está más extendido entre los chicos. Sin embargo, la de las drogas legales, más extendido entre las mujeres. Claro, aparece ahí el alcohol, que a la pregunta de ¿has consumido alcohol en el último año? Pues mirar, veis que las chicas salen por encima, esa barrita amarilla, también en el tabaco salen por encima, pero si ya miramos cannabis, sale un poquito por encima a los chicos, si miramos hipnosedantes nuevamente, sale por encima a las chicas, y si miramos algún otro, como es cocaína, pues sale por encima a los chicos, en el resto ya salen por encima. Esto nos hace pensar que incluso podríamos, incluso en algún momento luego en el debate, si hay alguna pregunta, pues entrar en qué pasa para que unas sean, seguramente influyan rasgos de personalidad o influyan también algunos mitos que existen sobre el consumo de ciertas sustancias, como que, por ejemplo, como que el tabaco adelgaza. Pues no es que adelgace, ¿vale? Pero sí que es verdad que existen esos mitos y a lo mejor pues eso hace que población joven pues tenga tendencia a lo mejor, si estoy más preocupado por mi peso, a
en función de ese mito que existe, pues intentar canalizarlo. Aquí os he dejado también cuál es el motivo fundamental que nos suelen decir de por qué bueno, pues, consumen, porque es divertido o anima las fiestas, porque me gusta la sensación que sientes, te ayuda. Fijaros, cuando estás deprimido, y eso nos lo dice un 29,9% de las chicas, cuando nuevamente esto es un error, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso, ¿vale? Para desinhibirte, por el mero hecho de emborracharte y demás. Y ahí tenéis un recorrido, que bueno, como lo vais a tener esto también, simplemente comentaros que ahí tenéis un recorrido de qué es lo que ha ido pasando desde el año 94 hasta ahora, que tenemos estas encuestas en relación al consumo de alcohol, ¿vale? Aquí os he dejado también, pues eso, bueno, pues lugares donde compran el alcohol, como antes nos comentaban, claro, realmente no sería legal, o como adquieren, perdón, también el alcohol, pues eso, en casas de otras personas, en discotecas, en tiendas de barrio, chinos, etcétera, etcétera, ¿vale? Supermercados, cuando realmente no debería ser. Y también os he dejado aquí también respecto a las borracheras, el porcentaje que hablan de que los últimos 30 días han tenido una borrachera, tanto en chicos como en chicas. Veis que en prácticamente todos los tramos de edad, también ahí en esta se emborrachan más las chicas que los chicos, ¿vale? Si veis una comparativa entre los porcentajes. Esto ya os digo, por lo menos que tengamos estos datos. Con respecto al tabaco, ¿vale? Bueno, es verdad que el tabaco aquí estamos teniendo también un cambio en los consumos, porque cada vez más jóvenes también tienen consumos de tabaco de liar, vapeadores, etcétera, etcétera, porque y muchas de estas cuestiones aparecen por una cuestión de infravalorar los riesgos, ¿vale? Es verdad que nos queda como todo medianamente, que no es que sea reciente el tabaco de liar, porque ya sé que lleva muchísimos, muchísimos, muchísimos años, pero es verdad que como en el tema de los consumos hay muchas modas, ¿vale? Pues es verdad que a veces nos pilla pues un poco pues hasta que podemos ver datos y hacemos campañas preventivas pues para intentar concienciar cada vez más a la población de que efectivamente no son inocuos. Os pongo un ejemplo. En los años 90, pues por ejemplo, el consumo de cocaína se pensó que, bueno, como veníamos de toda la epidemia de la heroína, y no era problemático. Por eso además el nombre que recibía del caviar de las drogas, el champán de las drogas, la droga del éxito, etcétera, etcétera. Luego, obviamente se ha visto que es muy problemático su consumo. Pero os hablo por eso del tema de las modas y que a veces, pues eso, ahora mismo pues hay una infravaloración del riesgo que suponen otros tipos de consumo. Lo que sí vemos en relación a la prevalencia del consumo de tabaco, tanto en hogares donde se fuma diariamente, que nos dicen los chavales, pues vemos cómo está bajando el consumo, es decir, que cada vez hay menos hogares donde se fuma tabaco y también el consumo en nuestros jóvenes, pues también está en caída con respecto al tabaco. ¿Vale? Con respecto a otra sustancia, el cannabis, aquí podemos decir que, bueno, básicamente esto tocó un pico máximo en torno a 2004 aproximadamente y luego ya ha ido descendiendo con pequeñas subidas. Tenemos también, hay datos que podéis consultar respecto al consumo de hombres, de mujeres, ¿vale? Y bueno, simplemente para que conozcáis un poquito sobre ello. Aquí os he dejado también prevalencias sobre consumos problemáticos, comparativas de cómo ha ido evolucionando en chicos, chicas, el consumo de cannabis, pero como os digo, como esto lo vais a tener a vuestra disposición, pues nada, no comentamos mucho más. En lo que sería con respecto a los hipnosedantes al final son pues todos estos lorazepam, diazepam, o bueno, nombres comerciales, el Lexatin, Orfidal, Trankimazin, Transilium, es decir, respecto a estas sustancias, sí que hay una cierta preocupación porque el consumo está elevándose. Es verdad que ha tenido ahí unos picos en cuanto a alguna vez en tu vida fue más en el año 2010, pero si veis lo que son consumos o en los últimos 12 meses, que está en subida, o si veis también el de los últimos 30 días, pues también hay una cierta subida. Entonces,
sí que es un consumo que nos preocupa porque, claro, hay una tendencia a pensar que si esto, pues también los médicos lo recetan, entonces no será problemático. Bueno, el que también, yo qué sé, prescribe para personas morfina y no quiere decir que no sea, que no pueda resultar problemático su consumo, claro que lo es. Pero bueno, pues para también que tengamos en cuenta con respecto a ello. Y os he dejado también algo que en relación al consumo de cocaína, que veáis también la diferenciación que existe. También, como os digo, en 2004 es cuando tocó el pico máximo. Por eso hace que normalmente, como os digo, las drogas al ir por modas, pues probablemente cuando baja una van aumentando otros tipos de consumo. Pero bueno, ahí os he dejado en relación a la prevalencia, ¿vale? Las acciones contra las drogas. Esto es interesante porque ¿qué nos dicen los jóvenes que fundamentalmente se debería hacer bueno, pues para así ellos estar más concienciados con respecto a las drogas? Pues fundamentalmente nos hablan de eso, de la educación en las escuelas. Bueno, pues que acciones, a lo mejor, pues como yo también he hecho en diferentes momentos, cuando me han llamado de diferentes colegios y tener, bueno, algunas charlas, resolver algunas dudas, cuestiones de este tipo, pues es algo de lo que valoran mejor, además de, bueno, pues ya cuestiones como hablan de tratamiento voluntario para consumidores, campañas publicitarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin embargo, fijaros, los jóvenes opinan que la medida menos eficaz para luchar contra las drogas sería la legalización de ellas. Os hablo de lo que nos están afirmando jóvenes de 14 a 18 años, ¿vale? Aquí os he dejado algunos datos en relación a la edad de inicio en el consumo. Esto es verdad bueno, pues como lo vais a tener, lo podéis luego echar un ojo tranquilamente. Cuando hablamos de edad de inicio en el consumo es en población de 14 a 18 años, porque claro, diréis, a lo mejor, pues a lo mejor esto no cuadra con mi edad de inicio y tal. Claro, esto es de las de 14 a 18 años los que ya se han iniciado en esas sustancias. Por eso quizá puede aparecer como algo más bajo. Cierto es que cuando miramos, cuando le preguntamos a población ya de 15 a 65 años en la otra encuesta, sale un poquito más alto todos los datos porque, claro, tú tienes que hacer un recuerdo de cuándo empezaste a consumir tabaco, si es que lo consumiste o lo probaste por primera vez. A lo mejor alguien lo probó por primera vez a los 19 años. Claro, en esta encuesta no saldría, pues está preguntando a gente de 14 a 18 años. Con esta fundamentalmente simplemente lo que os vengo a decir es que la edad de inicio, en contra de lo que mucha gente piensa, dicen, no, ahora se inician antes en el consumo los jóvenes. Bueno, pues si miramos datos del 94, 96 y lo vamos comparando con datos actuales en las diferentes sustancias, podemos ver que realmente la edad de inicio más o menos es similar. En alguna puede salir un poquito por encima, en alguna un poquito por abajo. Todos los cuadros que aparecen ahí en blanco no es que me los haya comido, es que a esas épocas no se preguntaba, en esas encuestas no se preguntaba sobre estas sustancias. Se ha ido introduciendo cosas nuevas en las diferentes encuestas. Pero bueno, como lo vais a tener, igualmente, pues como os digo, tampoco quizá merezca la pena pues pararme mucho más en ello. Os he dejado otra que, aunque sé que mi ponencia va sobre drogas, pero me ha parecido interesante que comentáramos un poquito sobre algo que sí estamos viendo que está en aumento también, que es problemas con el juego. Podríamos hablar también, pero no es tampoco el motivo de la conferencia, sobre temas de videojuegos. Bueno, o quizá para otra, pues también podríamos hablar sobre adicciones sin sustancia. Esta es una adicción sin sustancia, cierto es, tema de ludopatía, pero os la he incluido por lo que os digo, porque es verdad que estamos observando y cada vez observamos los profesionales del campo más gente con una edad menor que empieza a tener problemas de juego y sobre todo es con tema de apuestas, especialmente muchas de las que hemos visto es sobre todo con tema de apuestas deportivas, ¿vale? Respecto al juego con dinero online, en 2023 ya el 10,7% de los estudiantes refieren haber jugado en el último año, frente al 9,4% en 2021. Quiere decir bueno, pues que parece que esto, y si lo vemos de anteriormente, va en aumento. Y luego mirar, sí que aquí por sexo es muy diferente.
hay mucho más consumo en los chicos que en las chicas, ¿vale? En tema de juego. Os he dejado también aquí respecto a lo que es el juego presencial, nuevamente salen muy por encima los chicos frente a las chicas, como tenéis ahí indicado. Y bueno, pues sí que también nuevamente se ha vuelto a incrementar un poquito en la encuesta de 2023 con respecto a la de 2021, el porcentaje de personas que juegan, ¿vale? Entonces, pues tenemos esos datos, ¿vale? Con esto no os aburro más con datos, aunque yo creo que era interesante que conozcamos un poco ese mapa general con respecto a los datos. Venga, vamos a algunas cuestiones un poco ya más prácticas, más concretas, aunque ya os digo que el tener esa base creo que también es importante. Fijaros, aquí he recogido algunos mitos que tiene la población. Cuando hablamos de mitos son concepciones erróneas que la población en general tiene con respecto a algunas cosas y cosas que se transmiten y que, bueno, pues al final favorecen a lo mejor el consumo. No sería por fumar de vez en cuando no pasa nada. Eh, es verdad que eso estaríamos hablando de hacer un uso del tabaco, pero lo que sí sabemos es desde ya que cómo la gente se inicia, cómo la gente termina desarrollando una dependencia, por ejemplo, con el tabaco, pues evidentemente por esos consumos puntuales. Sabemos que la nicotina es una sustancia que genera también una alta adicción, favorece sistemas de recompensa cerebral y demás, y que cuando vas teniendo esos consumos puntuales, pues es fácil que lleguemos luego ya a un consumo más frecuente. Otro de los mitos es, el problema es que no sabe beber alguien. Recordar y lo unimos con una de las primeras diapositivas que os puse, que era sobre la tolerancia, ¿vale? Hablábamos de eso que a veces se dice de no, es que no sabe beber y es porque bebe algo y rápido tiene efectos. Hombre, os diría que eso casi es mejor, porque eso quiere decir que no tienes una alta tolerancia. La tolerancia es verdad que nos viene marcada parte genéticamente, es decir, incluso a veces hasta por poblaciones. Pues, sí, pues, por ejemplo, sabemos que personas orientales tienen menos tolerancia con el tema del alcohol, ¿vale? Pero sí, lo que sí sabemos y es cierto es que cuanto más te expones a la sustancia, más va aumentando la tolerancia, mayor probabilidad tienes de estar desarrollando un cuadro adictivo y obviamente mayores daños se está generando. Otro mito que es que las celebraciones hay que bañarlas con alcohol. Yo no sé hasta qué punto esto es un mito o no, pero sí sé está generando un gran problema, porque claro, si todo lo que son modelos para nuestros hijos, pues cuando tienen una celebración incluso deportiva, pues vemos cómo acaban con una botella de champán que se rompe, que tienes que beber de ella, que además, pues, bueno, pues que casi, pues yo qué sé, está casi mal visto que no lo hagas. Pues a partir de ahí estamos transmitiendo que cuando hay que celebrar algo hay que celebrarlo con alcohol. Claro, esto es verdad, que al final también a veces lo transmitimos nosotros como modelos y claro, cuando nos vemos con amigos, con tal, bebemos alcohol, pues claro, ellos también, nuestros hijos lo que están aprendiendo es, oye, que cuando te ves con gente es una celebración y hay que hacerlo con alcohol. Y dentro de estos mitos que podríamos incluir muchos más, pero por daros bueno, pues unas ligeras pinceladitas, es que, bueno, los porros no sean tan malos cuando tienen efectos terapéuticos. En esto hay mucho debate con respecto a los efectos terapéuticos del cannabis, sobre todo en su principal principio activo, que es el tetrahidrocannabinol, el THC. Y es cierto que aunque sí que puede generar ciertos efectos terapéuticos, eso no quiere decir que el que algo genere efectos terapéuticos, pues que a lo mejor pues favorezca la disminución de vómitos ante quimioterapia y tal, pero nadie le recomienda que entonces se fume porros, así y ya está. Y porque genere eso, no quiere decir que no genere otras consecuencias negativas el cannabis. Esto, como os decía antes, es como si dijéramos, bueno, la morfina tiene efectos terapéuticos y claro que los tiene para personas que tienen, claro, cuadros intensos de dolor.
Entonces, eso no quiere decir que la morfina no sea negativa, el consumo. Claro, estamos consumiendo una sustancia, pero claro, si la estamos consumiendo para algo, por el efecto terapéutico y pautado por alguien, tendrá un sentido. De esta otra forma, no. Sabemos que el cannabis, pues eso genera muchas consecuencias, ya sea, pues, una de las principales es lo que llamamos el síndrome amotivacional, que es esa apatía, desgana, dificultad para realizar actividades y sobre todo afecta en lo que llamamos los procesos básicos en la persona, la atención, la concentración y la memoria. Con lo cual, pues eso. Hay también tendencia a veces a hablar de que, como, claro, pues yo qué sé, la hoja, la marihuana, como es natural, y por eso os decía, pues no será tan malo. Bueno, una seta también puede ser natural y a alguien le puede generar una alucinación, incluso en ocasiones muy puntuales, pero ocurre pues alguien quedarse enganchado en en esa psicosis tóxica. Quiere decir, eh, por eso os decía que esas clasificaciones de naturales, no sé qué tal, pues no nos gusta porque se tiende a infravalorar y por eso hablábamos anteriormente de esas cuestiones. Con respecto a, vamos a hablar un poquito de parte de prevención, luego en la parte final hablaremos respecto a lo que es ya una intervención propiamente dicha, ya en personas que sí presentan, chavales, chavalas que ya presentan algún problema de consumo. Pero bueno, respecto a la parte de prevención, vamos a ir tocando algunas cuestiones. Aquí os he dejado de cómo iniciar conversaciones y esta viñeta que dice, hijo, quiero hablar contigo sobre drogas. Y dice, sí, papá, ¿qué quieres que te consiga? Eh, lo que viene a decir es que claro, no esperemos a tener una primera conversación sobre sustancias cuando una edad ya muy avanzada. Es verdad que hay veces que pensamos que el hablar de algo estamos como favoreciendo ese algo. Para nada, simplemente esto existe. Como hablar pues eso, de conductas de riesgo o pues yo qué sé, de protección con temas a nivel sexual. Pues, evidentemente, sexo existe y como existe hay que hablar de ello y hay que hablar de medidas de medidas de prevención, cómo intentar no contagiarnos de enfermedades de transmisión sexual y demás. Esto es importante hablar. También digo que nos tenemos que ir adecuando bueno, a las diferentes edades. Evidentemente no vas a hablar con un niño de 5 años, hablarle de lo que es la cocaína, pues te mirará con cara muy extrañada. Pero sí que es verdad que y no iniciar una conversación al uso sobre las sustancias, sí lo que sí puedes hacer ya es estar sembrando para prevenir cuando estás realizando conductas saludables con ellos, cuando están viendo unos buenos modelos, ya estás sembrando de cara a futuro. Y aquí os he dejado pues algunos pequeños tips de, bueno, pues de cómo podemos iniciar algunas conversaciones sobre el tema de de las drogas. Fijaros que os pongo aquí que lo mejor es hacerlo de forma natural y no, como os he puesto ahí, imaginaros, hija, vamos a sentarnos, que tenemos que hablar de un tema serio, del tema de las drogas. Pues ya les estás poniendo a la defensiva, no lo hagáis así, ¿vale? Mejor que sea con conversaciones de forma más natural y que nos facilitan más la comunicación con nuestros jóvenes. Por ejemplo, con algún comentario. He leído hoy en prensa que el 90% de los cánceres de pulmón son atribuibles al tabaco. Oye, ¿tú qué opinas sobre el tabaco? Ah, son conversaciones que no estamos presuponiendo nada, no estamos simplemente a través de algo que he leído estoy sacando una información. También sobre reflexiones. Eso, también podemos hablar sobre reflexiones de cuestiones de, pues, yo qué sé, pues eso de qué pena los accidentes que ocurren por el tema del alcohol. Eh, ¿Y tú cómo lo ves? Los riesgos que se entrañan, pues al final, pues eso, y poder hablar de que el alcohol nos desinhibe, nos hace no medir los riesgos bien, tal. Bueno, es una reflexiones que estamos haciendo. Incluso a veces puede resultar positivo de forma indirecta. Pues mira, cuando yo era pequeño
en los paquetes de tabaco, ojo, no había estos mensajes que aparecen ahora de que el tabaco mata o que aparece una imagen de lo que sea. Pues no sé, a mí me parece que es muy positivo. ¿Tú cómo lo ves? El que aparezca esto. Sí. Y a partir de ahí estamos iniciando una conversación sobre algo que si además tenemos luego ya un conocimiento, podemos ir dejando semillas sobre ello. Pues, yo qué sé, pues eso de cuestiones que genera, incluso muchas veces con jóvenes a veces es interesante, por ejemplo, con respecto al tabaco, cosas que le generan en el corto plazo. Porque claro, yo recuerdo bueno, pues hace unos pocos de años, una campaña preventiva que hicimos, programa preventivo, perdón, que hicimos y en un colegio y una de las cosas que mejor valoraban eran cuando les pasábamos un cenicero para que lo olieran y el mero hecho de decirles que, bueno, pues bueno, no es que sea igual, pero que el aliento de una persona que fuma se puede parecer en algo a eso. Claro, eso les preocupaba mucho porque dice, claro, si voy a dar un beso a un chico o una chica, a lo mejor no le gusta ese aliento. O tampoco, pues yo qué sé, el mero hecho de que les explicábamos cómo desde el momento en el que fumas algo, eso se transmite al torrente sanguíneo y que se forma una sustancia que es la carboximoglobina que quita oxígeno. Eso te hace pues que si corres, que si juegas un partido de algo, tal, ya tu rendimiento baja un poquito, ¿vale? Un poquito. Y bueno, eran cuestiones que les llegaban mucho más que efectivamente, que al final hablar, bueno, pues de otros comentarios que pueden ser un cáncer y demás. Pero bueno, pero al final, pues bueno, el tener un conocimiento sobre ellos va a permitir también el poder iniciar una conversación pues, de una forma, como os digo, más natural, de forma más informal y no haciéndolo con un modelo súper protocolizado, porque si no, la verdad es que genera, pues eso, hijo, vamos a sentarnos que tenemos que hablar de un tema serio. Pues ya, madre mía, ¿qué me van a decir? ¿Vale? Entonces ahí os dejo, nada, unas cuestiones se podrían, como os digo, hablar de 50.000 más posibilidades para iniciar conversaciones, pero algunas cuestiones que pueden ser relevantes para ese inicio. Respecto a cómo iniciar conversaciones, errores podemos cometer y que mejor no hacerlo, pues con acusaciones. Hueles a tabaco, no habrás, ¿vale? Estamos ya haciendo una acusación ya sobre ello. Con algunas también acusación de es lamentable que los jóvenes hagan, ¿vale? Pues estamos ya indicando estamos siendo negativos en nuestra comunicación. O incluso cuando son algo más pequeños y nos hacen alguna pregunta y decir, no, no, estos temas ni hablar, o estos son temas de mayores. Imaginaos que han oído de algo y diéramos una respuesta de esa. Estamos cometiendo un doble error, un triple. Uno, por un lado, no estamos facilitando una comunicación para que nos pregunten cosas. Por otro lado, estamos diciendo que es tema de mayores. Entonces, cuando se consideren ellos mayores, será el momento de entonces ya no solo hablarlo, sino probablemente consumirlo. Esto. Y entonces, bueno, y también presuponer que si hacen esta pregunta es porque a lo mejor algo están haciendo o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, si nos preguntan algo, creo que ajustado a la edad es muy importante responder porque además estamos favoreciendo conversaciones, no cerremos conversaciones sobre cuestiones, por ejemplo, de este tipo. Eso, si me preguntan es porque lo de malinterpretar cosas, que lo decíamos anteriormente, bueno, eh, nos pueden preguntar por curiosidad, porque quieren favorecer una comunicación y además es muy positivo que este tipo de comunicaciones la vayamos teniendo desde pequeños. Y por supuesto, no, pues yo qué sé, con alguna apreciación de esta, de, hombre, no serás tan tonta o tan tonto de probar, pues, ¿qué te van a decir? Tú no serás tan tonta, ¿no? De probar no sé qué. No, no, claro, no, yo no. Evidentemente no estamos favoreciendo comunicación, la respuesta probablemente va a ser muy dicotómica, de no, de sí, lo que sea, pero en este caso no suena de sí, lógicamente, pero cortamos la posibilidad de establecer una comunicación más fluida. A ver, respecto a cosas que nos dicen los padres, aquí os he recogido
algunas cuestiones que, bueno, pues que son algunas preguntas que a veces me han hecho padres en algunos, pues ya os digo, pues en algunos seminarios, conferencias, etcétera, etcétera, que son algunas dudas que plantean y que, bueno, pues me gustaría recogerlas e intentar dar alguna pincelada sobre ello. Algunos me han dicho cuando dice, bueno, ¿y cómo ves el hecho? Dice, pues claro, yo fumo y bebo, dice que lo haga delante de mis hijos, lo hago delante. Digo, a ver, yo siempre digo, efectivamente eres tú y tus hijos, pero cuanto menos lo llevemos a cabo, porque al final somos modelos, pues mejor. Y si lo hacemos, por lo menos que vean un patrón de consumo muy controlado. Claro, si lo que ven es lo contrario y siendo modelos, pues la probabilidad de que ellos en un futuro lo hagan es mayor. Efectivamente, todos podemos tener ejemplos, y cualquiera de vosotros también, de los que me estáis escuchando, tendréis ejemplos de que a lo mejor vuestros progenitores han sido fumadores y vosotros no, o al revés, sin lugar a dudas. Pero sabemos por las encuestas que cuando nuestros padres son fumadores, por ejemplo, la probabilidad de que con la hija sea fumador es mucho más alta. ¿Eh? Eso lo sabemos por encuestas. Incluso si uno de los dos es fumador, frente a si ninguno fuma. Entonces, bueno, por lo de hacerlo delante, pues como sabemos que vamos transmitiendo a través del modelaje, es lo que más transmitimos, pues eso, fundamental y además cuidado con mensajes contradictorios de estar fumando, bebiendo y decir que esto es muy malo. Decirlo solo con estas palabras. Otra cosa es que digas cómo afecta, como tal, y que tú no puedes dejarlo. Ahora hablaremos sobre ello, que eres dependiente, que te cuesta muchísimo, que fíjate, bueno, cuestiones de este tipo, pero no, si al final le estás diciendo que esto es muy malo, pero lo estás haciendo, es un mensaje contradictorio también para tu hijo, ¿vale? Que los hijos lo hagan delante de los padres, esto lo escuchamos muchas veces. Bueno, yo prefiero que por lo menos lo hagan conmigo, que lo hagan delante mío. Y eso, hombre, si lo hacen delante tuyo, también seguro que lo van a hacer en otros contextos. Y además, lo que favorece normalmente es que, por ejemplo, en ciertas sustancias, el tabaco, incluso el alcohol, pues que los consumos se vayan elevando. Si ya no solo lo consumo fuera, sino que también lo puedo hacer en casa, pues es más fácil sobre todo con el tabaco, que bueno, me vaya enganchando antes y sabemos que cuanto a edad más baja vas fumando más, la probabilidad ya de convertirte en un fumador habitual es mucho más alta. ¿Cómo actúas si me llega borracho o borracha a casa? ¿Qué tengo que hacer? Yo siempre digo que lo primero es atender las necesidades, pues eso, si acompañarle a la cama, ponle de lado, por si vomita, es decir, cuestiones que son básicas, pero muy importante al día siguiente, siéntate y trata sobre ello, sobre los riesgos que ha podido asumir, el cómo tú te sientes ante eso, el miedo que has tenido y demás. Y es importante que eso lo hagáis, porque además lo están esperando. Aunque estén aunque no quieran aparentemente ni escucharte. Y os lo digo porque cuando he trabajado con chicos, chicas, recuerdo una frase y siempre la cuento en mis cursos que me dijo uno de mis chicos, uno de los chicos con los que estaban allí, que dice, dice, bueno, dice, sí, dice, yo cuando llego borracho no me dicen nada. Dice, claro, es que mis padres pasan de mí. Y a mí me hizo reflexionar como pensando, digo, bueno, es que probablemente está aspirando que efectivamente, que algo les digas. No se lo digas lógicamente en el momento, que no tiene mucho sentido, pero sí al día siguiente. Sentaros y hablar. Y si nos preguntan, oh, padres, oye, ¿por qué fumas? Nunca digamos que es porque nos gusta, digamos que es fundamentalmente porque dependemos de ello. Fíjate, hijo, no había tanta información antes, pues no había estos mensajes que había actualmente, empecé a hacerlo como un juego, como tal, y ahora me encantaría poderlo dejar, pero la verdad es que me cuesta muchísimo. Esto es una adicción, esto genera además unas consecuencias, y es cierto que voy a intentar o voy a hacer un intento y demás, voy a ver cómo puedo eso, pero nunca el hecho de que porque nos gusta. Y luego hay algo que también es una tendencia que podemos tener a veces como padres, que es
¿esto qué es tirar balones fuera? No, si mi hijo es maravilloso, el problema son las compañías. Pero claro, si eso lo vamos diciendo todos, pues las compañías serán también nuestros hijos. Eh, no tiremos balones fuera, yo siempre digo. Eh, intentemos mirar también hacia adentro. Bueno, vamos a pasar a un siguiente punto que es sobre indicadores de riesgo, ¿vale? ¿Qué posibles indicadores pueden existir para poder sospechar que nuestros hijos, nuestras hijas están teniendo consumos de sustancias? Es importante que tengamos en cuenta algo antes de ver todo esto, porque claro, alguien cualquiera puede ver uno en concreto y decir, "Jo, pues entonces, a ver, normalmente es la acumulación, el que se produzcan unos pocos, uno no quiere decir nada, empieza a haber una bajada en calificaciones. Pues, puede bajar las calificaciones por muy diversos motivos. También tiene un estado de ánimo más bajo, o ha tenido pues algún desencuentro con un chico, una chica y le ha dolido y se ha descentrado un poquito, o al revés, o está teniendo los primeros encuentros y eso, decir, o simplemente, pues bueno, pues, los motivos que sean. Entonces, es verdad que como os digo, es importante que veáis la suma de factores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace que probablemente podamos sospechar de unos posibles consumos? Y así podríamos hablar de esa bajada en las calificaciones, ese absentismo escolar, empezar a notar que empiezan a fallar, colegio más de la cuenta, abandono de aficiones, es decir, cosas que previamente les gustaban, que llevaban a cabo y demás, empiezan a irlas abandonando, que esto también puede ocurrir en el inicio de la edad adulta, adolescencia y tal, pero ya os digo, mirarlo todo en conjunto. Más peticiones de dinero, sin una justificación lógica, nuevas relaciones, empiezas a distanciarte de lo que eran tus amigos frecuentes y empiezas a tener otros. Pero que nuevamente os digo que esto también pasa, pero es unir muchas, ¿vale? Algunos robos, que falten cosas en casa, cambios de humor muy repentinos, ¿vale? Entonces, pero verlas en conjunto, ¿eh? Que es importante, pues si no, podemos estar pensando que, yo que sé, una de ellas o dos, que esto pues ya puede ser, no, pueden ser además por otros indicadores. Pues he dejado algunos indicadores de riesgo en el ámbito familiar que podemos detectar, pues el distanciamiento de la familia, como hemos dicho antes, que desaparezca dinero de casa, objetos, que empecéis a ver accesorios, papel de fumar, o se denominan turulos, o yo que sé, cosas que van como o yo que sé, o billetes enrollados, o cuestiones de estas que pueden ser posibles indicadores de consumo de cocaína, una resistencia a hablar sobre drogas, es decir, no quieren tener ninguna conversación sobre ello, salidas repentinas de casas, de buenas a primeras y con cierta urgencia, en salir directamente. Podemos detectar también algunos posibles riesgos en salud, que empieza a haber un deterioro en la higiene, pérdidas de peso, posibles alteraciones en el sueño, aunque os digo, hay cosas que, por ejemplo, alteraciones en el sueño se producen también simplemente por el consumo de tecnología. Decir, que eso, ojos irritados, que puede ser un indicador de consumo de cannabis, pero también puede ser un indicador simplemente de que tienes alergia o de que has estado en una piscina y te ha entrado agua. Es decir, y también una de las que suele aparecer es resistencia a revisiones médicas. Esto es curioso porque a lo mejor piensan que si le hacen un análisis de sangre va a aparecer ahí algo, no es que aparezca nada, pero es verdad que sí que tienen como esa resistencia, a ver si me van a pillar de alguna forma. Bueno, son posibles, ya os digo, indicadores, pero tomarlos con, bueno, básicamente con la cautela que os estoy tratando de transmitir para que no lo veáis como algo determinante. Es decir, son, como bien os estoy comentando, posibles indicadores. ¿Vale? Eh, bueno, vamos con esta última parte que hablaríamos de la intervención a nivel familiar. ¿Qué nos puede ayudar para que una persona que ya tiene un problema de consumo facilite el que pueda reconocer que hay un problema? Entonces,
hay una primera cuestión que es importante, que como padres hagamos, es que pongamos límites que estemos dispuestos a cumplirlos. Es decir, si estamos viendo posibles temas de que ya nos hacen sospechar de que haya consumos, pongamos límites que realmente vayamos a cumplir. Muy importante, que el núcleo familiar se muestre unido. En muchas ocasiones, pues bueno, em, parejas que están separadas, etcétera, etcétera, pues ante esto, que es un tema de sus hijos y es un tema muy relevante, pues cada uno hace la guerra por su lado y entonces ese es el mejor caldo de cultivo para que una persona que está teniendo un problema no solo no lo reconozca, sino que siga en ese camino, ¿vale? Entonces, muy importante, familia ante esto unida, unida ante ello. Comunicación en abierto, evitemos ocultaciones. Bueno, yo te doy esto, hijo, pero no se lo digas a mamá o no se lo digas a papá o no sé qué, tal. Esas comunicaciones tienen que ser en abierto. ¿Cómo lo vamos a hacer? No va a haber ocultaciones al respecto. No entrar en chantajes. A veces, pues eso, cuando ya tiene un problema de consumo, pues a veces chantajean con cosas. Pues ya sabré yo cómo encontrar ese dinero, si no me lo das o lo que sea. Mejor no entrar en el chantaje, pues mira, me duele mucho, hijo, que me puedas decir algo así, pero yo no te voy a seguir facilitando dinero pues, para que sigas dañándote. No eliminar consecuencias. Muchas ocasiones es algo que realmente es como muy, diríamos, oh, es una conducta muy habitual en padres, madres, el hecho de, oh, ha tenido este problema por consumir, pero yo eso trato de como de tapar, incluso, pues yo qué sé, pues eso, le ha pasado no sé qué y no ha ido al colegio, pues digo que estaba mal o que no sé, y estoy tapando algo que estoy eliminando una consecuencia que ha tenido por el propio consumo. Intentemos no hacerlo, ¿vale? Hablarle de la solución. Muchas veces es importante, oye, quizá una solución a esto es poder consultar con algún especialista, que vayamos y que nos indique, que tengamos una información añadida. Es decir, muchas veces hablamos simplemente del problema, de lo que estás haciendo, de lo que tal, ¿no? Y bueno, pues también es importante hablarle de esa, diríamos, esa posible solución, esa cuestión que es importante que también sean conocedores de, bueno, ah, eso. Y luego también es relevante, como os indico ahí, hablarle en primera persona. No como tú te tendrías que sentir, te tendría que dar vergüenza haber llegado como has llegado. Seguramente a lo mejor ya se te va a responder de una forma más inadecuada o incluso a lo mejor te responde que vergüenza te tendría que dar a ti hacer no sé qué y entráis en una discusión que poco sentido tiene. Es mejor hablar en primera persona. Cuando ayer vi que llegaste en las condiciones que llegaste, yo sentí mucho miedo por cuestiones que te puedan acontecer. Y cuando hablamos en primera persona, eso es incontestable. Hombre, te lo pueden contestar y rebatir, pero lo que tú sientes es incontestable. A lo mejor te dice, pues no, no tienes por qué sentir eso, tal. Ya lo sé, cariño, pero es lo que siento. Siento miedo. Y es algo que son mensajes que calan mucho más, ¿vale? A la hora de comunicar. Por otro lado, estaríamos hablando de, bueno, en esa intervención familiar, ¿qué pasa cuando, aunque estamos detectando un problema, pues no quiere acudir a una persona especialista para poder abordar esta situación? Tenemos que intentar recurrir a que haya un pacto entre los padres, eh, que haya esos límites y supervisión o posibles sanciones ante ello, pero siempre teniendo en cuenta cosas que sean razonables, es decir, cuidado cuando ponemos límites, entonces no vas a salir en un año y de pronto soltamos, no, algo que sea razonable, que sea verificable, ¿vale? Que podamos comprobar, no es, y te tienes que portar bien, que es portarse bien, ¿vale? Con alguna conducta concreta que sea verificable, sobre todo modificable, cuidado. Si de forma, estando enfadados, cabreados y demás, soltamos algo que luego nos damos cuenta que ni es verificable ni es razonable, mejor modificarlo. Bueno, sí, habíamos hablado de esto, pero mira, el límite concreto va a ser esto. Lo dije en un momento en el cual, pues
que no es el mejor momento, claro, para poner esos límites, el momento en el que estaba algo alterado por algo, pero sí decirte que a partir de ahora el límite va a ser pues el que sea, ¿vale? Entonces, pero teniendo en cuenta estos factores. Con respecto a intervención que podemos tener con los propios familiares, es decir, ¿qué ocurre cuando nuestro hijo, nuestra hija está teniendo un problema adictivo? Pues muchas veces también los que necesitan un apoyo es el propio familiar, ya no solo para cuestiones como las que estamos hablando, de establecer pautas y demás, sino para que, bueno, pues puedan tener un espacio para ventilar emocionalmente, pues para tener poderse desahogar o para tener, pues como hemos dicho también, algunas posibles pautas. Entonces, y hay veces que cuando me siento también con familiares, ya sea eh, población joven, o sea, padres, madres o no, familiares del índole que sea, de alguien cercano que está teniendo un problema adictivo, aunque sea en población adulta y demás, siempre me gusta preguntarles, ¿y tú cómo estás? Eh, es una forma de que sean conscientes de que efectivamente estamos entendiendo que también, independientemente del problema adictivo que queremos intentar solventar, hay algo que es muy relevante y es el hecho de que ellos somos conscientes de que también están sufriendo por esta situación. Por tanto, que tengan un espacio también para descargar emocionalmente, lo que llamamos esa ventilación emocional, que es, bueno, pues que a veces es relevante el poderlo hacer en un ambiente de seguridad, de tranquilidad y demás. Muchas ocasiones nos encontramos también en los familiares sentimientos de culpa, sobre todo en padres, es que claro, como he hecho no sé qué, entonces por eso tiene un problema de adicción a tal. La verdad es que ya la culpa de poco nos sirve y sobre todo tenemos que tener en cuenta que no es por una cosa que hayas hecho. Esto es una cuestión multifactorial y depende de factores de todo tipo, factores pues, incluso macrosociales. Sabemos que en función de países, religiones y tal, pues hay unas sustancias que sean más probables que se consuman en unos sitios que en otros. Pues, alcohol, cannabis, pues, el cual es muy... Antes, fijaros, si aquí incluso pues, está en la liturgia cristiana, pues bueno, pues está normalizado totalmente. Sin embargo, pues en países musulmanes el alcohol se ve de otra forma. Pero también puede ocurrir también algo contrario, de atribuirse que la recuperación de esa adicción depende únicamente del familiar. Es lo que llamamos la codependencia, esa parte de que yo ya dejo mi vida totalmente solo, la enfoco en hacer acciones de todo tipo pues, para que no vuelva a consumir. Y bueno, sabemos que eso también no suele funcionar del todo porque bueno, pues, al final lo que está generando es una sensación también de angustia, de ahogo y demás. Bueno, en los propios familiares también otra de las cosas que tenemos que abordar a veces es las desconfianzas, porque claro, se han producido consumos, ahora ya imaginaros que hay una mejora y tal, ya no se está viendo, se han reducido, pero siempre existe como esa parte de desconfianza, ojo, y siempre hay que explicarles también a los familiares que esto depende la confianza del tiempo y de hechos, y que el tiempo va corriendo a favor y los hechos y van corriendo a favor de ir teniendo conductas no de desconfianza. Por ejemplo, una conducta de desconfianza sería llamarle 7 veces seguidas. Si sabemos si a la segunda ya nos ha contestado, ¿para qué lo vamos a hacer hasta las 7? O si de pronto hemos llamado ¿y dónde estabas? Lo primero, ¿qué hacías? Bueno, salvemos tal, porque ya les estamos poniendo algo a la defensiva. Bueno, ya cerrando, he dejado aquí, bueno, como han hablado de mis libros, uno de mis libros, Dialogar para Prevenir, que hablo con mis hijos sobre drogas, por si os apetece profundizar un poquito más en todas estas cuestiones. Y nada, pues daros las gracias por vuestra atención y por supuesto pues quedo a la espera de que, bueno, de cualquier pregunta, cuestión, comentario que queráis hacer, que para eso hemos dejado un tiempo para poderla llevar a cabo y en la medida que sea conocedor y sepa, pues encantadísimo de abrir estos debates que luego siempre suelen resultar súper útiles. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Nada, quedo a la espera de que vea, pues nos vayas comentando cuestiones que hayan podido surgir. Pues muchas gracias, José. Te voy a hacer unas preguntillas que han estado surgiendo en preguntas y respuestas y en el chat. Y bueno, empezamos.
Flora pregunta si los antidepresivos farmacológicos pueden llegar a ser droga cuando la dosis es alta. Vale. A ver, toda sustancia que introducida en nuestro organismo modifica ciertas cuestiones se considera una droga, es decir, que producen una serie pues, de efectos, pueden ser una droga. Eso no implica que también es una droga la morfina, como hemos dicho, también es una droga un tranquimacín, un transilium, pero pautado por un profesional. Digo un profesional, yo no soy además un profesional médico como tal, yo soy del ámbito de la salud mental, soy psicólogo, doctor en psicología, pero yo no pauto ningún tipo de medicación porque nosotros no podemos hacerlo. Pero sí que es verdad que se puede considerar la droga. La cuestión fundamental es si está pautado por un profesional y hay una revisión de todo ello. Es decir, cierto es que hay una tendencia cada vez más por esa a veces que nos han transmitido de que parece que no podemos sentir ciertas emociones. Digo desagradables, no negativas, porque ya cuando decimos emociones negativas parece que ya, pues eso, sentir tristeza, sentir frustración, es que es negativo, ¿no? Son emociones que tocan vivir y ante ciertas cosas es normal y que tenemos que anestesiarnos con algo. Pero es verdad que ante ciertas situaciones, pues a veces, pues a lo mejor está pautado por un profesional y bueno, y son necesarias esos consumos. Así que bueno, espero haber podido más o menos responderte, Flora. Vale, otra sería, bueno, dice, hoy en día está en la moda entre los adolescentes de vapear. ¿Nos puede hablar un poco de esto? ¿Es nicotina? ¿Puede generar adicción o dependencia? Efectivamente, como comentaba, una de las cuestiones que se está poniendo de moda es el hecho del vapeo y sobre todo, a ver, tenemos todavía poca información al respecto, o sea, ya vamos teniendo, sabemos que sí tiene unos efectos, es verdad que no sabemos todavía a largo plazo cuáles pueden generar y demás, pero bueno, sí que es verdad que puede generar problemas. Es verdad que hay veces eh, que se hace con nicotina, otras veces no. Lo que sí es evidente es que probablemente la probabilidad, en las sustancias siempre hay lo que se llama el efecto escalada. La probabilidad de que alguien que vapee, luego pegue un saltito más y empiece a fumar o tome otra, es un poquito más alta. Entonces ya en sí mismo ya tiene también ese posible problema. Es verdad que habrá gente que vapee y no haga nada más, pero en sí mismo, pues hombre, mi recomendación mejor es que no se lleve a cabo, lógicamente. Eh, Esto sería como también hacer un uso del alcohol, pues hombre, mejor si no lo haces. Es verdad que bueno, pues usos, pues ahí cada uno valora. Es verdad que es previsible por las estadísticas que se hagan usos de diferentes cosas, sobre todo de alcohol, de tabaco, algo y tal, pues por estadística sabemos que sí, que se haga algún uso, pero es verdad que de los usos podemos pasar a esas dependencias. Entonces, bueno, pues evidentemente es una de las modas que espero también que con unos años, pues como otras modas que hemos estado hablando, pues se pueda concienciar a la población del riesgo que entraña. Vale, otra pregunta que dice María Eugenia es si ya hay un consumo importante en un menor que no reconoce que ello suponga un problema y que por tanto no quiera abandonar, ¿los padres pueden obligar a acudir barra ingresar en algún recurso? Pues a ver, esto es complejo. A ver, y esto es verdad que yo directamente, a ver, tener en cuenta que yo soy psicólogo, os puedo dar algunas indicaciones, pero ya entran incluso cuestiones legales, de hasta qué punto, pues eso, al ser menor, al tener la patria potestad de los padres y eso, pues pueden hacer un ingreso de forma involuntaria. También tendría que haber a lo mejor algún tema de alguna demanda de por medio, etcétera, etcétera. Pero de cualquier forma, yo es verdad que ese punto en concreto lo desconozco. Lo que yo sí os puedo decir es que antes de llegar a un punto de este tipo, creo que es mejor pasar por otros pasos que son pasos de prevención, pasos de intervención, pasos de intentar con algún profesional de una forma ya no
tan invasiva como es un ingreso y todo lo que supone. Pero es verdad que, claro, aquí os estoy hablando de forma muy general, es decir, que puede haber casos donde ya se hayan pasado por esos, bueno, pues por esos recursos y que además pueda existir otro tipo de patologías asociadas, que es verdad que esto no lo hemos hablado, pero por comentaros, en muchas ocasiones no solo existe el consumo de sustancias, sino que además existe pues, algún trastorno psicopatológico añadido, pues, ya sea un trastorno de la personalidad o algún otro cuadro. Entonces, bueno, requiere una intervención de una doble índole, no solo por el tema del consumo, sino por el otro posible cuadro que pueda existir. Que bueno, pero por lo menos sé que no he contestado del todo, María Eugenia, pero bueno, por lo menos el poderte dar unas pinceladas, porque ya os digo, alguna cuestión se sale ya un poco más de ámbitos que entran en puntos más legales en concreto, que puedo daros unas nociones incluso en alguna que sea errónea. Mariola comenta que en algunas charlas ha habido algunos progenitores que han dicho, mientras solo fume porros, que la considera muy triste ya que no hay conciencia de peligro. Claro, y esto es verdad que efectivamente, que yo lo considero un gran problema porque esto va en línea de lo que los propios padres pueden tener en mente claro, esto como es una droga blanda, es que es un grave error eso, porque eh, no tenemos claro qué sustancia es peor. Yo, y es verdad y esto es una pregunta que además a lo mejor os la hacen o a mí me la han hecho, en colegios cuando he estado con chicos, chicas, me han dicho, bueno, pero claro, mejor que me fume un porro que no, que yo qué sé, pues que consuma cocaína. Dice, porque es así, ¿no? Y yo siempre digo, pues no tengo ni idea. Dirán, joder, este hombre que lleva 20 y pico años trabajando en esto y no tiene idea. Y mi respuesta siempre es la misma, no tengo ni idea, no sé cómo te va a afectar a ti concretamente. Y sabemos que hay gente que yo qué sé, con un consumo de cannabis puede generar una psicosis tóxica o puede producir un cuadro esquizofrénico y entonces pues, en esa persona va a generar una afectación mayor o puede generar otras cosas. Y también sabemos, lógicamente, que un consumo de cocaína, o sea, yo no digo que sean ni uno menos ni otro, pero puede generar otras cosas. Lo que os vengo a decir es que evidentemente mensajes de este tipo yo creo son bastante problemáticos porque estamos infravalorando riesgos de algunas cosas. Sí que es verdad que tenemos ese esquema hecho a nivel población de drogas duras, drogas blandas, pero por eso al principio os hablaba de incluso que el síndrome de abstinencia más peligroso y que incluso puede tener peligro para la vida de la persona es el síndrome de abstinencia de alcohol. Una sustancia que, como veis, está totalmente aceptada, incluso existe presión social hacia el consumo y, como os decía, cualquier celebración va ligada a consumo de alcohol. Es decir, entonces, pues sí, mejor, pues yo también comparto lo que dices, Mariola, que es una pena escuchar mensajes de este tipo. También comentan que uno de los problemas es que no hay conversaciones sobre las drogas cuando son pequeños en general. Y que no, y Mariola también comenta que no hay que normalizar el consumo de sustancias justamente delante de ellos o de ellas, por Mm, lo que has estado sí, comentando. Eh, ¿Ha habido más totalmente. preguntas? Y solo una cosilla a precisar. Efectivamente, cuando son pequeños, lo que sí podemos hacer, porque ya podemos hacer una labor preventiva, y es pues que nos vean conductas saludables en nosotros, intentar fomentárselas en ellos. Cuestiones de este tipo ya estamos sembrando de cara a futuro. Ya ir estableciendo conversaciones con ellos, no digo sobre drogas, sobre cualquier otra cosa, pero y que veamos que vamos teniendo una comunicación fluida y tal, estamos sembrando de cara a futuro. Perdón, a ver. Nada, nada. Ana pregunta si podrías recomendar algún material audiovisual visual o reflexivo para ver con un hijo de 14 15 años. Pues realmente aquí me pillas, seguramente que no solo haya, sino que probablemente haya utilizado alguno en algún momento, pero ahora mismo no lo tengo en mente. Si algo me viene a la cabeza, lo digo antes de acabar la ponencia, vaya, y si no, pues si luego recordara, pues además del tema que os remitiré para que
para que lo tengáis. La presentación que he tenido, pues si además me viene alguno a la cabeza, pues estupendo. Entiendo que sí, y es que es verdad que ahora mismo no recuerdo, pero sí que hay pues, algunos documentales o algunas cosas. Existen algunos de otra temática bueno, que he trabajado y en uno de mis libros he hablado de ello, que es el tema del bullying, ciberbullying, sexting, roaming, y ahí sí que hay diferentes recursos y demás, pero así audiovisuales. Y respecto a esto, sí, existen algunos, lo que pasa es que ahora me está viniendo uno a la cabeza respecto también al consumo de alcohol y demás, pero que es quizás demasiado técnico. Bueno, si alguno, ya os digo, que me venga a la cabeza tal como os voy a mandar la presentación, pues añadido a eso os mandaría esto, si es que, ya os digo, si caigo sobre ello. Así que nada, Vale. disculpa, Ana, pero no me viene a la cabeza ahora alguno. También preguntan, ¿y si esas conversaciones que planteas que necesitan ayuda y lo acompañas en ese proceso, pero continuamente pone excusas para no ir a las citas con los psicólogos o psicólogas, qué se puede hacer? A ver, cierto es que también habrá que analizar, pues eso, si a lo mejor dicen excusas para no ir ellos y a lo mejor, pues yo qué sé, pues a lo mejor lo podemos plantear como una parte de ayuda para todos y a lo mejor para no, para que no queden como identificados como la persona problema, sino que bueno, esto es una cuestión, ya os digo, todos nosotros y si podemos incluso pues acudir todos y que a lo mejor un profesional sea el que con todos trabajando, pues nos pueda aportar cosas. Digo ante situaciones de estas que hay una reticencia, también tendríamos que ver, yo qué sé, si esto, yo qué sé, casi lo hemos hecho como ya casi una amenaza y claro, el tema de ir al profesional o cómo lo hemos manejado. Yo es verdad que sí que hay ocasiones en las que me he encontrado con población joven que, bueno, eh, pues vienen casi por esa presión y ya está. Y yo muchas veces también les digo, mira, no sé, ya que estás aquí, ¿crees que en algo te podría ayudar o alguna información o tal? Y a veces tirar de cosas pues para intentar, bueno, pues poder empatizar, que les resulte medianamente cómodo, pero no siempre ocurre. Y hay veces que también os diría que por mucho que utilicemos herramientas que estamos hablando, hay cosas que están ya fuera de nuestro control. Tanto nosotros como profesionales y nosotros también, que no soy como padres, podemos llegar hasta donde podemos llegar. Es decir, que podemos hacer las cosas ahora, estar haciendo las cosas relativamente bien y aun con eso no conseguir el objetivo. Yo siempre digo que esto es como, es un ejemplo que sé que es un poco burdo, pero que me lo entenderéis perfectamente. Esto es como comprar boletos en una rifa. Cuanto más boletos compras, más posibilidad tienes de que te toque. Pues eso, cuanto más boletos compremos a nivel preventivo, mayor probabilidad hay de que no haya consumos. Pero es verdad que no nos lo asegura. Y si tú eres un buen modelo, si has hecho actividad tal, si has tenido buena comunicación y tal, pues menor probabilidad habrá, pero aun con eso, haciendo todo esto, puede ocurrir. Entonces, quiere decir que hay factores ya que se nos escapan también de nuestro control y tenemos que ser conscientes de ello. Preguntan también que cómo hacer la pauta cuando es por diversión, solamente cuando salen de fiestas o se van de festivales. Aquí, en este caso, es lo que os digo, es que está tan transmitido a nivel social que cuando uno se va a un festival o algo, o sea, hemos asociado tanto, esto ya es que nos viene de muy atrás y claro, es algo que también van heredando nuestros hijos, el hecho de que parece que la diversión, si no es con alcohol, es diferente. Hay gente que me dice ya, pues, cuando yo les digo, bueno, por ejemplo, yo que estoy en un momento de relax o de diversión y tal, y dicen, "Claro, es que, pero ya os hablo de personas adultas, ¿eh? Me dicen, ya, pero es que, claro, pues no me voy a tomar una cerveza, es que no es igual que una persona hace poco, es que, claro, yo estar en la playa, estar en un chiringuito y no tomarme una cerveza, es que no es lo mismo. Claro, lo estamos asociando, parece que lo especial de ese momento es tomarte la cerveza, cuando lo especial es que estás en el chiringuito, que estás en la playa, que estás en un sitio agradable y que estás en un momento de relax. Pero lo asociamos a que parece que lo especial lo convierte eso, pues bueno, eso lo estamos transmitiendo. Entonces, me parece que lo especial de ciertos momentos lo va a convertir el alcohol. Bueno, a veces reflexiones de este tipo,
de por qué no probar en algún momento sin hacerlo, si lo especial es el propio festival que vas a vivir y tal, y bueno, y poder reflexionar y dejar ahí tus semillitas. Y por supuesto, si tú vas a un concierto, un festival o lo que sea, que te vean llegando muy bien, te digo, tú como padre, o sea, si vas a algo, esto pues que te vean que no tienes por eso que consumir algo por ser algo especial. Y ahí es, bueno, pues también estamos estableciendo un modelaje. También pregunta qué edad es conveniente empezar a hablar con los hijos e hijas sobre las drogas. A ver, no hay una edad concreta. Yo creo que tenemos, como he dicho, que ir sembrando desde que son muy pequeños, ¿vale? Y también estar receptivos a ver ellos si nos preguntan también algo. Muchas veces ellos te traen alguna conversación ya de cuando son pequeños porque en el colegio han escuchado algo del alcohol, del tabaco, de no sé qué. Pues bueno, pues ya es buen momento para empezar a hablar sobre ello. Y ya os digo, también a demanda de ellos y si no, pues bueno, pues como hemos visto a las edades de inicio, pues siempre antes, ya hablar concretamente de las propias sustancias, ¿vale? Pero sí que es verdad que ya os digo, estamos haciendo prevención cuando yo qué sé, cuando con 5 años o 6 años te están viendo que tú no estás consumiendo, ya estás haciendo una acción preventiva. O sea que lo que tenemos que ver es que no es que hay una edad concreta y en este momento me tengo que sentar y decir esto, es que tú puedes hacerlo de forma longitudinal. Es decir, puedes ir haciendo acciones de forma continuada. Aparte de decirte muchísima gente que está siendo muy interesante, que muchísimas gracias, que ha sido, ha sido súper didáctico y les ha ayudado mucho, comenta también Silvia que en Madrid están los centros de atención a las adicciones, los CAD, donde se abordan estas problemáticas con las familias y los menores, que son un recurso público. Francesca te pregunta que al hilo de otra consulta, si es posible explicar mejor el síndrome antimotivacional y las afectaciones en las áreas cognitivas. En esta fase, si un orientador hace una evaluación psicopedagógica, si puede estar contaminada con los resultados en diagnósticos que sean falsos positivos, como tipo TDAH o de aprendizaje. Vale. Vale, pues varias cosas. Lo primero, pues agradecer, yo no lo estoy viendo en el chat, pues estoy centrado en lo que estoy hablando y tal, y pues agradecer a todas las personas que os esté resultando interesante, pues al final pues es la mayor satisfacción que se lleva uno pues cuando está dando una conferencia. Y por otro lado, bueno, Silvia nos ha hablado de, efectivamente, existen los CAT, también existen los CAIP, ¿vale? Que son recursos a nivel público que existen y que efectivamente existe una atención a nivel de la propia persona que tiene el problema y también del propio familiar. Y también nos preguntaba, o me preguntabais sobre el síndrome amotivacional. Y al final, si consumos, por ejemplo, de cannabis, si afecta en procesos cognitivos, sí, atención, concentración, memoria, con lo cual ¿en pruebas pueden salir contaminadas por consumos? Sí, nuevamente. Es decir, esta es una de las cosas que es una cuestión muy interesante porque es verdad que cuando intentamos hacer una valoración psicopedagógica, psicológica, lo que sea, y hay consumos relativamente, no digo que ya esté en el momento bajo efectos, que también, lógicamente, ahí saldría muy alterado, pero que haya consumos previos que todavía no se haya producido ni esa, por eso hablamos de esa desintoxicación, sigue en tu organismo, sigue haciendo un efecto, pues probablemente, claro que se va a haber bueno, contaminado los resultados y has dado ejemplos pues muy buenos y efectivamente, claro que se pueden producir contaminaciones y estar haciendo diagnósticos de algo que nada tienen que ver. Que a lo mejor es simplemente que está habiendo un consumo, por ejemplo, de cannabis. Pues sí. Vale, bueno, hay mucha gente que pregunta si se va a enviar el material y demás, y bueno, como ya se ha comentado que mañana o bueno, esta semana se va a enviar material y también el certificado de asistencia, aparte del link que he puesto, se va a volver a enviar en ese mismo mail para las personas que habéis asistido. Y como se acerca ya las 7, voy a coger la última pregunta que veo, que es ¿Vendo? que, ¿qué hacer cuando el hijo es adulto? ¿Cómo poder ayudarlo? Aparte de apoyar la terapia sociológica, sociología,
psicológica o psiquiátrica. Lo último no lo he entendido, que aparte de apoyar, Aparte de apoyar la terapia que se esté haciendo, ¿cómo poder ayudar a un hijo que es adulto? eh, pues al final de forma parecida, es decir, si podemos acompañar, estupendo. Además, como decíamos, es importante que no tapemos consecuencias que puedan existir por el consumo. Somos tendentes a llamamos al trabajo para decir es que está malo, cuando realmente a lo mejor ha tenido un consumo que estamos eliminándolo una consecuencia. Me hablaba un padre hace no mucho tiempo que dice, bueno, es que a mi hijo era con 30 años, el hijo, dice, le han quitado el carnet por ir bebido y con cocaína y dice, claro, pero ¿cómo no le voy a ir a recoger luego al trabajo? Dice, si es que desde que sale hasta que llega a casa tarda casi 2 horas y si yo le voy a recoger son 20 minutos. Yo le dije, digo, es tu hijo, toma la decisión que quieras, pero lo único que sepas es que le estás tapando una consecuencia que ha tenido, y entonces tapar consecuencias favorece que siga en el consumo. Bueno, pues eso se puede hacer igual aunque tengas 30 años, evidentemente, y hombre, lo recomendable mejor es que esas consecuencias al final las estés viviendo, porque es lo que te hace tomar más conciencia del posible problema que estás generando. Y bueno, con la parte primera, lo del certificado, eso yo ya desconozco, lo lleváis vosotros. Con la parte primera, efectivamente, yo mi compromiso es que entre hoy y mañana yo les mando, o sea, mando lo que es la presentación esta para que la tengáis totalmente a vuestra disposición y ya cuando la distribuyan, eso ya supongo será rápido entre vosotros, esto ya eso, pues yo ya no me puedo comprometer, pero yo me comprometo a que entre hoy y mañana lo tenéis. Pues muchísimas gracias, José. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros. Un placer el haber formado parte y agradecer también a UNAF por la invitación que me habéis hecho. Y nada, pues hasta cuando queráis y también a todas las personas que han ido haciendo comentarios durante el chat o las preguntas tan interesantes que habéis sacado. Así que nada, muchísimas gracias a todas, todos. Amaya, no se te escucha. Nada, yo estaba agradeciendo también a todas las personas asistentes y sobre todo a ti, José, porque creo que ha sido muy didáctico. Has explicado todo muy clarito, dando pautas muy concretas, que eso se agradece. Yo también soy madre de adolescentes, o sea que me ha parecido una charla muy interesante y sobre todo pues agradecerte tu claridad y la simplicidad para explicar un tema que al final es muy complejo. Y como ves las familias, pues bueno, ya sabes que tenemos muchas dudas y creo que has sabido contestar muy claramente a todas las preguntas. Luego seguro que nos surgen muchas más, pero bueno, has sembrado una buena base para afrontar eso. Así que muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer contar contigo. A vosotros, muchísimas gracias a todos.